¿Qué es lo que yo veo? Yo veo que Dios está levantando una generación que tiene hambre y sed de justicia. Y también hace una advertencia, dice la Escritura: levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo, ¿verdad? Mientras una generación, un remanente que cree en la justicia de Dios está levantando, el Espíritu Santo está buscando dónde hacer habitación. Y la semana pasada estudiamos, no nos cansemos de pedir. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo algo especial a nuestras vidas. Y hoy vamos a ver un tema que le puse por título: llenos del Espíritu Santo. Si nosotros nos cansamos de pedir, dejamos de buscar el reino de Dios y su justicia, dejamos de interceder, dejamos de clamar, dejamos de proyectar, dejamos de tener visión, entonces viene un letargo espiritual a nuestra vida, que ya vimos. Pero si sabemos y entendemos que Dios está trayendo promesas que están a punto de cumplirse, mientras algunos estábamos distraídos por afanes o por concupiscencias o por cosas de la carne, Dios se encarga por medio de su Espíritu Santo de decirnos: quiero hacer habitación en tu vida, quiero darte guianza, quiero darte dirección, quiero darle propósito a tu vida. Miren, la verdad, yo estoy cansado de conocer a tanta gente, tantos amigos que de verdad tú los ves y hasta te dan ganas de llorar, te dan ganas de mandarle su historia de vida a doña Silvia Pinal. Bueno, ya falleció, no sé si ya falleció doña Silvia Pinal, pero mandarle, o a los editores, de verdad, mandarle ahí la historia de vida para que hagan ahí un episodio de casos de la vida real, porque de verdad te quedas sorprendido cómo no pueden salir adelante. Y es que lamentablemente la falta de temor de Dios, la falta de la presencia de Dios en sus vidas, la guianza del Espíritu Santo no puede llevarles a una vida victoriosa, o como proclamamos, ¿verdad?, como iglesia, una vida en victoria, en bendición, en prosperidad, porque Dios es lo que quiere traer y solamente lo vamos a poder lograr guiados por el Espíritu Santo. Mucho hablamos en las iglesias del Espíritu Santo, mucho hablamos de las señales, mucho hablamos de los dones, mucho hablamos de los talentos y de lo que el Espíritu Santo hace y quiere hacer, pero pocas veces entendemos y vamos a los fundamentos doctrinales para saber cómo es que el Espíritu Santo quiere obrar y quiere actuar en nuestras vidas. Y sin temor a equivocarme, puedo decirte que muchos dentro de las iglesias no conocen ni siquiera la persona del Espíritu Santo, sin temor a equivocarme. Y si es necesario, pongo las manos en la lumbre. Tenemos cierto conocimiento de Dios, tenemos cierto conocimiento de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero la persona del Espíritu Santo, a quien fue enviado a darle guianza, sabiduría a nuestras vidas, a caminar a nuestro lado, muy poco lo conocemos. Y quiero que hoy vayamos al fundamento de la palabra para que entendamos cuál es el origen, qué es lo que Dios quiere lograr a través de que el Espíritu Santo habite en nosotros. Por favor, ve a tu Biblia, abre conmigo el libro del profeta Isaías en el capítulo 59. Quiero irme directo al mensaje, no podemos hacer tanto preámbulo, vamos sobre el tiempo. Y los poquitos minutos que me quedan voy a tratar de ser breve y conciso a la vez. Isaías capítulo 59, versículos 20 y 21. En los primeros versículos del capítulo 59 habla del por qué había habido una separación entre Dios y el pueblo de Israel, y estaban a punto de ser llevados en cautiverio, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Estaban a punto de ser llevados a cautiverio porque sus iniquidades, lo leímos hace algunos mensajes, habían hecho una división entre Dios y su pueblo. Sin embargo, viene una promesa de restauración que fue cumplida a través de nuestro Señor Jesucristo, que después de ahí recibiríamos la promesa, que es el Espíritu Santo. Pero en estos versículos, que son una promesa mesiánica, el versículo 20 y el versículo 21, leo así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice el versículo 20, y vendrá el Redentor, hablando del Señor Jesús, y a los que se volvieren de la iniquidad de mi pueblo Israel, de Jacob, dice Jehová, versículo 21, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que yo puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová,
desde ahora y para siempre. Encontramos aquí y vemos una promesa poderosa que fue cumplida a través de Jesús. Los que crean pueden decir amén. Gracias, Jesse, por ese poderoso amén. Esa promesa fue cumplida en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. Esa promesa fue cumplida y Jesús nos envió al Espíritu Santo para que nos sellara primero como propiedad de Dios. Todos entendemos eso. ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo. Cuando yo confieso a Jesucristo como el dueño de mi vida, el Espíritu Santo viene y me sella y ahora soy propiedad de Dios. Pero ahí no termina la historia. Yo tengo que aprender que ahora le pertenezco a Dios y que tengo que vivir de acuerdo al plan divino que Dios estableció para mi vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Muchos empezamos a ir a la iglesia, somos sellados por el Espíritu Santo, pero hago lo que me da mi gadarena gana. Nadie diga amén. Hago lo que me da mi gadarena gana, vivo en excesos, vivo en pecado, vivo en concupiscencias, vivo en desorden. A lo mejor no hago cosas malas, a lo mejor no robo, no asesino, no cometo pecados sexuales, pero vivo en rebeldía desde el momento en que no me someto a los principios de la palabra. Otra vez, vivo en desobediencia cuando no me someto a los principios de la palabra. El hermano Wayne Myers decía: quien quebranta principios cancela promesas. Apúntelo para que no se lo olvide. Quien quebranta principios cancela promesas, porque los cristianos somos bien lindos y somos bien cariñosos, ¿verdad? Y nos encanta que nos den promesas de Dios, y gloria a Dios por las promesas, porque son sí y son amén en Cristo Jesús. Pero no entendemos que nosotros en nuestra rebeldía y en nuestra desobediencia, cuando quebrantamos principios, cuando quebrantamos fundamentos de la palabra, nosotros mismos estamos cancelando estas promesas. Aunque no digan amén. Puede leer Deuteronomio 28 para que se dé una idea de lo que estoy hablando. Cuando yo quebranto principios de Dios, no es que Dios diga, piensen esto, no es que Dios esté condicionando sus promesas, no es que Dios esté condicionando sus bendiciones. Él me dice, son tuyas, ya están aquí, son para ti. Yo quiero darte una vida llena de victoria. Lo estamos leyendo aquí en el versículo 21. Este será mi pacto contigo, iglesia, casa de oración. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que yo he puesto en tu boca no van a faltar nunca de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus nietos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Por qué? Porque Dios extiende su bendición tercera y cuarta generación. Entonces, si yo camino en obediencia, si yo camino en sumisión al Espíritu Santo, entonces es la promesa para mí. Y esa promesa permea para mis hijos, y permea para mis nietos, y permea para mis bisnietos, tercera y cuarta generación. ¿Qué requiere entonces? Que yo siga caminando en obediencia. Y después que yo enseñe a mis hijos a caminar en obediencia. ¿Y qué pasa si algunos de mis hijos quiere vivir de acuerdo a los principios del mundo, bajo los rudimentos de la carne? ¿Qué sucede? ¿Se rompe eso? Por supuesto que no. Ojo, aguas cómo pensamos y cómo entendemos la doctrina. No se rompe ni se cancela. ¿Qué es lo que sucede? Que mi hijo establece un paréntesis o una pausa en el que Dios no puede estar obrando en su vida, porque él ya es adulto y está viviendo bajo su libre albedrío, pero la promesa sigue vigente. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que estar orando por cada uno de mis hijos para que se rompa toda atadura, que todo letargo se quite, que todo estupor espiritual se ha quitado, y Dios lo cumple, porque su palabra no vuelve vacía. Él me dijo, mis palabras que están en tu boca no van a faltar ni para tus hijos ni para tus nietos. Pero yo tengo que saber que mi paternidad no termina cuando mis hijos salen de la casa, sino que sigo fungiendo en esa paternidad, porque el Espíritu Santo es el espíritu de paternidad. Es el que me enseña que yo tengo labor. ¿Sabe cuándo voy a dejar de orar por mis hijos y de estorbarles y de serles piedra de tropiezo? Cuando ya esté 2 metros bajo tierra. Hasta entonces voy a dejar de cumplir mi paternidad. O solamente que alguno de ellos me diga, no me interesan tus palabras, no me interesan tus consejos y no me interesa que me estorbes. Entonces sí, ya no les puedo decir nada, pero eso no les va a librar a que yo siga doblando mis rodillas para que el que tenga que quebrantarlos sea el Espíritu Santo. O sea, a fin de cuentas, nunca vamos a perder. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando. Esta promesa está vigente. Entonces, si yo entiendo y quiero vivir esa promesa, yo quiero
transmitirla a mis generaciones. Y ahora hay una bendición poderosa, porque no solamente se limita a tus generaciones hacia adelante, sino a tus generaciones alrededor. Tú tienes una madre, tienes un padre, tienes unos hermanos, y la bendición que está sobre ti, tú intercedes para que el nombre de Dios sea conocido en sus generaciones. ¿Por qué muchos cristianos, piense, por qué muchos cristianos caminamos en bendición, caminamos en una vida cristiana victoriosa, somos congregantes regulares, diezmamos, ofrendamos, servimos a Dios, vivimos una vida cristiana activa, pero la mayoría de nuestros familiares no están cerca o no se quieren acercar? Porque no oramos por ellos, porque no tomamos esta promesa y no doblamos rodillas. Señor, te pido el alma de mi hermano, te pido el alma de mi hermana, te pido el alma de mi familia. Te lo he contado muchas veces, algunos me han escuchado, a lo mejor algunos no, pero para la salvación de mi hermana, que ahora ya está en la gloria de Dios, yo estuve orando y compartiéndoles por 7 años. Por 7 años me rechazaban porque ellos amaban su iglesia tradicional. Tenían amigos que eran sacerdotes y les gustaba ir a sus grupos y a sus reuniones, y me rechazaban y me ponían peros, hasta que les regalé una Biblia y les estuve enseñando con paciencia, versículo con versículo, que la doctrina que estaban ellos, que habíamos nosotros aprendido, estaba equivocada, y el Espíritu Santo se encargó de abrirles los ojos. Ellos rindieron sus vidas a Cristo y caminaron con Cristo, y hasta el último día de su vida mi hermana sirvió a Cristo como directora de iglesia infantil, y mi cuñado sigue sirviendo y mis sobrinos siguen sirviendo, porque yo creí en esta promesa y no me cansé de hablarles y no me cansé de estorbarles. ¿Qué estás haciendo tú por tu familia? ¿Cuál es la evidencia que caminas lleno del Espíritu Santo? Podemos ser dos cosas. Podemos ser cristianos circunstanciales o podemos ser cristianos intencionales. Otra vez, podemos ser cristianos circunstanciales o podemos ser cristianos intencionales. ¿Cuáles son los cristianos circunstanciales? Los que dejan que las cosas pasen. Bueno, pues si quieren, pues hay que alguien les comparta por ahí, o si ellos quieren recibir, pues que reciban, y si no quieren, pues yo no me voy a estar cansando ni me voy a estar desgastando, porque nomás me voy a enojar. O puedo ser el cristiano intencional, que si ya le compartí una vez, pero le incomodé, doblo mis rodillas, porque yo no quiero que se vayan al infierno. Perdón si soy crudo, pero sin Cristo el infierno está asegurado. Sin Cristo, el infierno está asegurado. La Biblia dice claramente, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. ¿Por qué crees que cada jueves les pongo gorro que vengan a la oración? ¿Por qué crees que cada sábado en la noche, aunque acabe de llegar de trabajar, que ya me quiera dormir y antes no me puedo dormir sin antes decirle, mañana a las 9 de la mañana tenemos nuestro discipulado? ¿Por qué crees que no me puedo dormir sin antes decirle? Y mi esposa me regaña, ya apaga ese celular. Pues no me puedo dormir porque hay un ardor dentro de mi corazón, porque yo quiero que todos crezcamos juntos y que todos aprendamos a caminar del Espíritu Santo y aprendamos a caminar tomados de estas promesas que son nuestras. Ahora, tú me puedes preguntar, bueno, pastor, ok, entonces ¿para qué o por qué quiero ser lleno del Espíritu Santo? Pues para que Él dirija tu vida. Que si hay áreas rotas en tu vida, que Él las restaure, que Él las vivifique. Ve conmigo, por favor, vamos juntos. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 28. Ezequiel 36, 25 al 28. Nuevamente promesa de la llenura del Espíritu Santo sobre cada uno de sus hijos, sobre cada uno de sus discípulos. Dice el versículo 25: esparciré sobre ustedes agua limpia. Los voy a limpiar, aunque se sientan pecadores, se sientan indignos, se sientan inmundos, no se preocupen, dice Dios. Yo voy a esparcir sobre ustedes agua limpia y los voy a limpiar de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los voy a limpiar. Verso 26. Les voy a dar un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Verso 27. Y pondré
dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Entonces habitarán en la tierra que le di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Nos dice Dios, miren, entiéndame, yo los quiero limpiar de todas inmundicias. Quiero limpiarlos de toda carga que el enemigo y que el mundo y que las circunstancias y nuestros resentimientos de rechazos infantiles y amarguras se fueron acumulando, porque todos acumulamos. En la mañana el pastor nos preguntaba, a ver, ¿quién no trae cargando ese tipo de heridas por rechazo de sus papás? Y todos las vivimos. Todos las vivimos. Lamentablemente, aquel que debería de haber sido puesto para cuidarme y para amarme y para darme identidad, la mayoría de las veces, y hablo de mi generación, de los millennials para atrás, no vivimos ese espíritu de paternidad, porque o estaban muy ocupados en su trabajo, o estaban muy ocupados en lograr sacar una familia de 8 o a veces 9 hijos adelante, que no podían dedicarle tiempo a su casa, y fue un error. Y fue lamentablemente algo que marcó nuestra generación, y lo poco mucho que pudimos rescatar de identidad de nuestros padres fue de breves momentos que podíamos convivir con ellos, y eso no pudo marcar a nuestra generación, y eso dejó heridas y dejó resentimientos, aunque muchas veces no lo queramos aceptar o lo metamos por ahí debajo de la alfombra. Pero cuando, mire, piense rapidito, cuando de repente se te viene algún recuerdo de tu papá o de tu mamá, ¿no se te salen por ahí de repente hay 2 lagrimitas ahí por la orillita de los ojos? Eso revela una herida. Eso revela un área de tu corazón que no ha sido sanada. Y por eso Dios dice, yo quiero venir y quiero hacer habitación entre ustedes, para que ustedes aprendan que aunque no podemos solucionar algo que ya pasó, sí podemos decidir a soltar esas heridas del pasado y que nunca más vuelvan a producir una atadura en mi vida. Siempre va a estar en mi mente probablemente y me voy a acordar, pero ya no va a producir el dolor que producía en el momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, yo les voy a traer sanidad y medicina y les voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere producir en nosotros, pero necesitamos descubrirlo. Necesitamos aprender a descubrirlo. Yo no les puedo decir, mira, te voy a dar una lista de 10 pasos para que hagas esto, esto y esto, y esto va a pasar en tu vida. No funciona así. Perdón, y tú puedes escuchar en internet muchas predicaciones que dicen 5 pasos para ser llenos del Espíritu Santo, 5 pasos para ser sanado de heridas emocionales. Ni las veas, no funciona así. El único que puede producir esa sanidad es el Espíritu Santo habitando a plenitud en tu vida. Nada más. No sucede así mágicamente. Nosotros no somos motivadores. Los predicadores no somos motivadores, ni somos coach emocionales. ¿Ha oído mucho esa frase en estos últimos días? Hay muchos coach emocionales que te ayudan y te dicen, mira, yo te voy a ayudar a sacar tu corazón. Y utilizan prácticas, ¿verdad?, que a veces utilizamos dentro de la iglesia. A ver, ven, te voy a dar, véngase condenador, te le voy a un abrazo y suéltelo todo. Y lloras y lloras y lloras. Pero después sales de una sesión de ese tipo y tu vida sigue igual. Porque el llorar un momento no va a sanar tu corazón. Lo que va a sanar tu corazón es que tomes decisiones de perdonar si fuiste agraviado, de pedir perdón si tú fuiste el que agravió, y de que esas heridas se queden al pie de la cruz. Nada más. Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados, cargados, resentidos, amargados, llenos de heridas emocionales, porque yo los quiero hacer descansar. No funciona de otra manera. Esa es la mecánica y ese es el orden correcto que Dios estableció. La única manera. Ok, pastor, vamos bien, estoy entendiendo bien. Pero entonces, si yo quiero que eso pase en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Ahí el meollo del asunto. San Juan 15. Vamos juntos. Versículos 4 al 6. San Juan 15, versículos 4 al 6.
hablando Jesús a sus discípulos y por ende a nosotros. Y nos dice, permanezcan en mí y yo voy a permanecer en ustedes. Otra vez, repito, reitero y recalco. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Porque como un pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, aunque tenga coaches, aunque vea muchos motivadores en la televisión, no va a poder dar fruto porque no está permaneciendo en mí. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo permanezco en él, este es el que lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una vida sin propósito, una vida sin Cristo, una vida sin la guianza del Espíritu Santo, va a terminar una vida que se seca. Una vida que no va a dar frutos nunca. Nunca va a ser llena de frutos de justicia. Nunca va a ser como un árbol de justicia plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque no permanece en Cristo. Es un principio poderoso. Y a ver si, pastor, después le dedicamos un poquito de tiempo al principio de la permanencia. Miren, si nos ponemos a predicar del principio de la permanencia, hermano, nos podemos llevar hasta una serie hasta de 10 mensajes. El principio de la permanencia es tan importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque eso va a determinar el éxito en la vida de un creyente. Y hablo en el éxito espiritual, no en el éxito que otros enseñan, ¿verdad? ¿Cómo ha estado de moda? ¿Cómo precisamente estamos hablando de los engañadores de la doctrina de la prosperidad y casualmente, ¿verdad? O los mentados algoritmos empiezan a lanzar un chorro de videos. He estado viendo un chorro de videos del predicador tramposo, que decirle en su cara, piense eso, decirle en su cara: Dios me dijo que orara por ti toda la noche, y estuve orando por ti toda la noche, y Dios me dijo que ese terreno tú lo vas a donar al... Como dice el pastor, quisiera tenerlo enfrente y agáchese. Y un chorro, ese fue nada más uno, pero pues sí un montón. Y cómo están preocupándose, diluyendo la doctrina, sustituyendo la sana doctrina para desviar. O sea, lo peligroso no es lo que ellos están enseñando, porque eso la Biblia ya nos había advertido. En los postreros días habrá engañadores, amadores, eso ya lo sabemos. Eso está sucediendo y va a seguir sucediendo. Eso no es lo peligroso. Lo peligroso es que nosotros nos distraigamos en eso en lugar de enfocarnos en la obra del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Eso es lo verdaderamente peligroso. Entonces, ¿qué quiero resaltar en esta prédica? Que entendamos el principio de la permanencia. El Espíritu Santo quiere guiarme, quiere llenarme, quiere que las promesas sean cumplidas en mi vida y en mis generaciones, pero Él me dice: si mis palabras permanecen en ti, mantente firme. Oye, te vienen pruebas, oye, te pasó esto, tus finanzas están rotas, están hechas garras, tu relación con tu esposa, todos los días discuten, todos los días se pelean, todos los días te mandan siloncha al trabajo. Sigue orando. El pastor dijo algo en la mañana que me movió el tapete. Dijo: mira, si tu esposa no está de acuerdo y tú no estás de acuerdo, aunque tú tengas la razón, tú tienes que ceder. Está arriba, por eso lo dije, pastor. Y qué tremendo, qué tremendo. Porque yo no sé, y con el debido respeto a las mujeres, con el debido respeto, pero yo no sé si nada más me pasa a mí lo mismo, pero las mujeres tienen una idea preconcebida y nadie la saca de ahí. Nadie la saca de ahí. Ella es que es así, es así, es así. Mira, hemos aprendido, aleluya, hemos aprendido con el tiempo nada más decir: ok, mi amor. Y mire, aún en eso hay bendición. Y las mujeres a veces se jactan, ¿verdad? Sí, el hombre es la cabeza, pero las mujeres somos el cuello. Y la cabeza no se gira si el cuello no se gira. Pero aprendemos a cohabitar. Aprendemos a interactuar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere utilizar nuestro matrimonio. Entonces,
Si alguno de nosotros de repente pierde pisada en la conexión con el Espíritu Santo, no podemos dejarnos llevar, sino nosotros mismos tenemos que doblar las rodillas y estar intercediendo. ¿Para qué? Para que estos acuerdos se vuelvan a establecer y vuelvan a fortalecer. Miren, si el enemigo lo primero que quiere atacar para dividir es a la cabeza. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo puede destruir? Atacando el matrimonio. Por eso el matrimonio es un fundamento en riesgo. Puede encontrar por ahí esa predicación ahí en nuestra página de YouTube. Creo que fue hace como 2 años. El matrimonio es un fundamento en riesgo, porque Satanás está tratando de destruir. Quienes vienen de historias así de matrimonios que se rompieron o que no prosperaron, entienden a lo que estoy hablando. A lo mejor los que tenemos 30 y tantos años de casado, pues hemos sabido sobrellevar, pero muchos no saben sobrellevar. Muchos no soportan las circunstancias difíciles y salen huyendo y se destruyen. Y no se logra lo que el Espíritu Santo quiso desde un principio traer. O sea, esa bendición, tú lo lees en Efesios capítulo 1, ha sido desde el origen, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo había determinado. Pero depende mucho de cómo administramos nosotros nuestra vida para que esas promesas puedan llegar a cumplirse y podamos verlas a través, reitero, del principio de permanencia. En Ezequiel capítulo 36 que acabamos de leer nos habla del principio de la regeneración, nos habla de cómo Dios quiere restaurarnos, quiere regenerarnos, quiere darnos una vida nueva. Y quiero definirte regeneración. Regeneración, según el diccionario de la Real Academia, significa acción y efecto de restaurar o reemplazar células, tejidos, órganos o partes del cuerpo dañadas o perdidas. Eso nos habla en el concepto secular de lo que significa una regeneración. ¿Qué es lo que sucede? Que si Dios ve algo que no está funcionando en mí, por medio del Espíritu Santo, Él se encarga de regenerar. ¿Qué puede estar torcido en mí? Mi manera de pensar, mi manera de hablar. A lo mejor soy muy mal hablado, muy maldiciente. Bueno, el Espíritu Santo se encarga de regenerar y cambia mi vida. Entonces yo ya no puedo hablar como hablaba antes. Yo ya no puedo pensar como pensaba antes. Antes esos eran mis pensamientos. Pero ahora que conozco la doctrina sólida, como dice Jesse, ahora que conozco la verdad, ahora pienso diferente. ¿Por qué? Porque ya no pienso yo, ahora pienso lo que Cristo ha puesto en mi mente. Ahora dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no pensamos de acuerdo a lo que nosotros creemos, sino lo que dice la palabra. Porque sabemos lo que nos conviene. Sabemos que es lo único que va a prosperar nuestro entendimiento. Regeneración en la Biblia se traduce del griego anagenao, que significa literalmente nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer el Espíritu Santo o qué es lo que produce en nosotros? Un nuevo nacimiento. Con el debido respeto y siendo claro en la doctrina, cuando nosotros recibimos a Cristo es el inicio del nuevo nacimiento. Pero no hemos nacido de nuevo. Tú puedes ver a una persona que llega a la iglesia, tiene 3, 4 meses, y tú le dices, para que empieces una vida próspera en Cristo, tienes que decidirte a recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Y él dice, sí, yo quiero a Cristo. Entonces él hace una oración y recibe a Cristo, pero tú sigues viendo su estilo de vida, sigue viviendo igual que siempre, con los mismos pecados, con los mismos errores. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo, ¿recuerdan? Señor, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para entrar al reino? ¿Qué necesito para conocer el reino? Nicodemo, en verdad te digo, te es necesario nacer de nuevo. Ay, Jesús, ¿por qué no eres un salvador normal? ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? No, mijo, no me estás entendiendo. Tienes que nacer de nuevo por medio del agua y del Espíritu. Tienes que permitir que el Espíritu Santo regenere tu vida. Pero ¿sabe que el ser humano y particularmente los mexicanos somos bien tercos? Aunque no digan amén. No dejamos que el Espíritu Santo obre, somos bien cabezones. Sabemos que el Espíritu Santo quiere que yo vaya a la oración y no, a fuerza yo me quiero quedar a ver ahí una película, porque acaba de salir una serie nueva en Netflix. O tengo mucho sueño, o tengo mucha hambre, o la excusa que tú quieras. Y sabemos que el Espíritu Santo quiere que llegue temprano a la iglesia. Pero llego a las 9:20, 9:25, al cabo no me dice nada y mientras no me diga nada no pasa nada. Pero no soy yo.
No es el pastor Gabriel, no es la pastora Lulú. Es el Espíritu Santo. A fin de cuentas, ¿quién se está perdiendo la bendición? Con el debido respeto. ¿Quién se pierde la bendición? ¿Quién se pierde la bendición de no ir a la iglesia? Cuando estábamos en el tiempo de alabanza, estaba sentado ahí con Esrita. Y él le encanta alabar. Él estaba bien enajenado. Ya después de la tercera canción como que ya se cansa y le da sueño, ya se duerme. Y luego ya me senté con él, ya se quedó bien dormidito. Y estaba pensando y el Espíritu Santo ponía esto en mi corazón. Decía, Señor, qué bendecidos somos de tener un lugar para alabar tu nombre, para gozarnos en tu presencia, para levantar nuestras manos y decirte, gracias, Abba, gracias porque me cuidas, gracias porque aunque soy terco y cabezón y me porto mal, tú sigues siendo amoroso y me sigues recibiendo, y cada domingo puedo venir y ver a mis hermanos y cantarte alabanzas y adorarte y exaltarte, decirte, has sido bueno conmigo, Señor. Es de tremenda bendición adorarte. Y lamentablemente también el Espíritu Santo me decía, muy pocos lo entienden. Y miren, les podemos predicar domingo tras domingo y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y una y otra vez y otra vez. ¿Y qué va a pasar al siguiente domingo? No van a ver, no van a venir, no vas a ver sus sillas ocupadas. ¿Por qué no vas a ver sus sillas ocupadas? Porque aunque ya recibieron a Cristo y tienen el sello del Espíritu Santo, no han nacido de nuevo. No pueden darse cuenta del error tan terrible que están cometiendo porque no han nacido de nuevo. La única manera de entenderlo es haber nacido de nuevo. Quien nace de nuevo tiene hambre y sed de justicia. Quien nace de nuevo tiene hambre de estar en la presencia de Dios, como nos testificaba mi esposa en la mañana, ¿verdad? Marta le encantaba servir y lavaba y planchaba y allá y Señor, y que no le falten las tortillitas calientitas, Señor, y el huevito le gusta recién hecho. Pero a María le valió un cacahuate y se sentó ahí. ¿Por qué? Porque era el tiempo de la adoración. Y en el tiempo de la adoración, ¿qué se tiene que hacer? En el tiempo de adoración, ¿qué se tiene que hacer? Adorar. ¿Ver el celular? Adorar. ¿Ver a los demás hermanos a ver qué están haciendo? Adorar. Alabar. Nuestra adoración tiene que ser unidireccional, vertical. Claro, las circunstancias que están a tu alrededor te ayudan a adorar. Ver a Ezra te ayuda a adorar. Ver a tus hermanos adorando te ayuda a adorar, pero no a distraerte, a enfocar tu alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y eso nos va a ayudar entonces a nacer de nuevo. En la versión Dios habla hoy, Tito capítulo 3 versículos 4 al 6. Tito capítulo 3 versículos 4 al 6, versión Dios se habla hoy. Dice el verso 4: pero Dios, nuestro Salvador, mostró su bondad y su amor por la humanidad, y sin que nosotros hubiéramos hecho algo para merecerlo, por pura misericordia nos salvó al lavarnos y al regenerarnos y darnos nueva vida gracias al Espíritu Santo. ¿Cómo nos regeneró? ¿Cómo nos dio nueva vida? ¿Cómo nos lava? ¿Cómo nos transforma? ¿Cómo nos restaura? Por medio de su Espíritu Santo. Versículo 6. Pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador, Dios derramó en abundancia al Espíritu Santo sobre nosotros. No lo merecíamos, dice aquí Tito, el evangelista. Nosotros no lo merecíamos. No teníamos nada especial. Pero sin embargo, el Dios de propósito puso sus ojos en nuestra vida. Si estás aquí y te está tocando escuchar esta disertación, es porque Dios puso sus ojos en ti y porque quiere darte propósito. Pero necesitas dejarte. Necesitas dejarte. Decía mi papá, no meta las manos, agárrese de ahí de la pared y no meta las manos. Necesita disciplina, mi hijo. Siempre me decía mi papá, me duele más a mí que a ti. De verdad, me duele más a mí que a ti.
pero te es necesario. Así que no meta las manos. Cada vez que meta las manos va a ser uno más. Nada más eran 3, hermanos, pero bien puestos. Y ya sabía que si metía una mano, no, papá, era uno más. Así nosotros necesitamos dejarnos. Si es necesario que Él nos discipline, pues aceptar la disciplina. Pero no permitamos que se vuelva en una disciplina constante. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Santiago capítulo 4, versículos 3 al 5. Santiago 4, versículos 3 al 5. Piden y no reciben porque piden mal, para gastar en sus deleites. Recuerdan que la semana pasada les dije, no se cansen de pedir. Bueno, no se cansen de pedir, pero pidan bien. Versículo 3, no piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Versículo 4, oh almas adúlteras, la sangre de Cristo. Señor, eso se está poniendo caliente. ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Vamos a parafrasearlo para que sea un poquito más claro. ¿No saben que amar más las cosas del mundo es considerarse enemigo de Dios? ¿O considerarse que Dios es nuestro enemigo? ¿O ver a Dios como mi enemigo? ¿A Dios es mi enemigo porque no me quiere dejar que me quede dormido en casa? ¿No me quiere dejar que me eche mi barbacoa a gusto? ¿Dios es mi enemigo porque no me quiere dejar ver la televisión porque es domingo y merezco descansar? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, pues, lamentablemente, se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes nos anhela celosamente? ¿Por qué nos sentimos inquietos cuando estamos en la casa y sabemos que, ay, ya va a empezar la oración, faltan 5, ay, no, Señor, que pasen rápido 10, ay, ya se me hizo tarde, ya no voy? Y estamos ahí, ¿verdad? Con el comezón, ay, Señor, tengo que estar ahí. Porque el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Porque el Espíritu Santo no nos va a dejar en paz, hermano, y grábeselo. No te va a dejar en paz hasta que Dios cumpla su propósito en tu vida. Y podrás pasar una tras otra y no, está bien, no pasa nada, y no, está bien. Mire, a mí me pasaban las que menos tienes idea. La última que me pasó antes de que decidiera por fin doblar mis rodillas y decirle sí a Cristo, fue que me chocaron el carro ahí en el mero cruce de la carretera Laredo y la carretera Colombia, donde antes estaba el caballo. Ahí me quedé parado y ahí todos los carros pasaban y me recordaban el 10 de mayo y nadie se bajaba para ayudarme a empujar el carrote. Era un Caprice modelo 71, máquina 8 cilindros, máquina 360. Nadie me ayudaba a empujar el bendito carro y luego que se viene la bendita lluvia, hermanos, pero torrencial, y yo tratando de empujar. ¿Cuándo movía el carro? ¿Cuándo lo movía? Y con la frustración y la desesperación, y yo escuchaba dentro de mí, no entiendes que quiero algo en tu vida, quiero regenerarte, quiero transformarte, pero ahí estás de terco. Y empecé a llorar, y lo bueno que no se notaba porque estaba lloviendo, empecé a llorar de frustración y llorando, y como pude, y Dios me dio las fuerzas del búfalo, y total lo pude jalar y lo empujé ahí por donde está la gasolinera que antes no estaba, y allí enfrente y estaba un taller eléctrico, y fui y le dije, oiga, el carro se me quedó parado, sí ha de ser el alternador. Total, ahí se lo dejé el carro y ya agarré, y no traía ni dinero para el camión, porque andaba en el carro. Le pedí, en ese entonces no me acuerdo cuánto cobraba, le pedí para el camión para poder agarrar un 88 y llegar aquí a la carretera. Y por todo el camino, bajo la lluvia, venía llorando y llorando y llorando. Hasta que un día Dios tuvo misericordia de mí, conocimos a los pastores Lulú y Gabriel y ya todos saben el resto de la historia. Pero porque uno es terco, hermanos. Uno es bien terco y nos pasa y nos pasa. Y luego la agarramos en contra, ¿verdad? Nos empiezan a ir las cosas mal. Nada, Dios es re malo, mejor ya ni voy a ir a la iglesia. Hombre, Dios ni me escucha. Es mentira lo que dice el pastor Gabriel y el pastor Alejandro. Dios ni me escucha, me está yendo mal. En lugar de irme bien, me está yendo re mal. Mejor ya dejo de ir. Porque no entiendo que entre
el llamado y la transformación, hay algo que se llama proceso. Y los cobardes no quieren el proceso. Quieren brincar del inicio del llamado a la bendición, sin pagar el precio del proceso. Dijo Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tiene que cargar su cruz cada día. Lleven su yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Pero muchos no queremos ese yugo. Se nos hace gravoso. Y es el Espíritu Santo quien lo pone sobre nuestros hombros. ¿Están tus finanzas destruidas? ¿Están destruidas tus finanzas? ¿No tienes? Me acuerdo que el pastor que yo tenía antes decía, llegué el momento en que tenía que andar buscando moneditas de esas que se caen abajo de los zapatos del carro para completar 1 litro de leche para darles de merendar a mis hijos. Pisando fondo. Pero el secreto de la permanencia permitió que las cosas fueran cambiando, fueran tomando un rumbo diferente. ¿Por qué? Porque decidiste creerle a Jesús. Decidiste creerle a Dios y saber que su Espíritu nos anhela celosamente. Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 25, palabra de Dios para todos. ¿Qué quiere producir el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu produce el fruto de amor, produce alegría, produce paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. El fruto del Espíritu Santo que todos conocemos. Humildad y dominio propio. No existe ninguna ley en contra de estas cosas. Nada puede destruir, nada puede demeritar lo que el Espíritu Santo quiere producir en tu vida. Versículo 24. Todos los que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza carnal con sus pasiones y sentimientos egoístas. Ya que el Espíritu nos da vida, debemos dejarlo que nos guíe. O sea, si yo verdaderamente recibí a Cristo y verdaderamente estoy determinado a dejar las pasiones de la carne, pues entonces debo de dejar que el Espíritu Santo sea mi guía, que camine todos los días a mi lado, pero dejarlo a Él, no yo. No un día Él y un día yo. Señor, que sea equitativo, un día lo que tú quieres y un día lo que yo quiero. No va a funcionar así. Nunca va a funcionar así. Versículos 16 y 17 en la traducción en lenguaje actual de este mismo Gálatas 5. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. No pueden compaginar, no caminan de acuerdo. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Dígale a su vecino, ahí te hablan. Nos dice el Espíritu Santo así en lenguaje mexicano, ¿verdad? Mira, si quieres que yo sea el Señor de tu vida, no puedes hacer lo que te dé tu gadarena gana. No puedes hacer lo que se te antoje, porque te la vas a pasar cayéndote y haciéndote un chipote y haciéndote otro, porque nunca va a pasar así. Nunca va a obrar la voluntad perfecta de Dios en tu vida. Me encontré con una disertación de un pastor, Charles Swindoll, este pastor que escribió, no sé si alguien haya visto el libro El despertar de la gracia. Ese pastor escribió esta disertación acerca de este pasaje. Efesios capítulo 5. Dice, no conozco un versículo más importante en el Nuevo Testamento para el cristiano que Efesios 5:18. Sinceramente, sin exagerar, este versículo le dice al creyente cómo vivir una vida auténtica y empoderada. No se emborrachen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Comienza con un mandato negativo. Dice, no se emborrachen con vino. ¿Por qué? Porque en el vino, ¿qué hay? Disolución. ¿Qué significa? Exceso, una existencia desesperada y una existencia sin control. Eso es la embriaguez o la disolución. Cuando te emborrachas con alcohol, pierdes el control, también pierdes el respeto propio y el de los demás. No te emborraches, sigue un mandato positivo. Sean llenos, sino sean llenos del Espíritu. Este es un mandato, no una sugerencia.
Es un imperativo urgente, no una opción casual. Sed llenos es un mandato, lo que significa que yo participo en él. Por ejemplo, no puedo ser lleno del Espíritu si tengo pecados sin confesar dentro de mí. No puedo ser lleno del Espíritu si al mismo tiempo vivo con la energía de la carne, con lo que produce el deseo de la carne. No puedo ser lleno del Espíritu Santo mientras me resista a la voluntad de Dios y dependa solo de mí mismo. Maldito el varón que confía en el varón. A lo mejor no en otro, pero sí en mí mismo. Pienso que yo soy más inteligente que Dios. Pienso que yo soy más sabio que Dios cuando no me quiero someter a sus principios. Y cuando habla este versículo, Efesios 5:18, cuando habla de no se embriaguen con vino, quiero ser muy claro y muy cuidadoso. Cuando la Biblia habla de embriaguez, no se refiere solamente al hecho de tomar bebidas embriagantes. Cuando la Biblia habla de embriaguez, habla de disolución de los sentidos. Hay a quien quizás no le embriaga el alcohol, pero sí le embriaga el adulterio. Hay a quien no le embriaga el alcohol, pero sí le embriaga la mentira, la desobediencia, el rechazo, la vida fraudulenta, el estafar a otros, el sacar ganancia a costa de otros. Eso es una embriaguez, eso es la embriaguez, las embriagueces del mundo, dice la Biblia. No específicamente, yo puedo estar embriagado de vanidad, porque me siento muy buen predicador, o me siento muy elocuente, o me siento muy sabio, y puede haber una embriaguez de vanidad en mi vida. Y aquí este comentario dice, no permitan que esta embriaguez los distraiga de la obra del Espíritu Santo. Cedamos, hagamos lo que decía Pablo, ya no vivo yo, no quiero hacer mi voluntad, no quiero buscar los propios deseos de mi carne, ya no vivo yo, sino ahora quiero dejar que Cristo viva en mí. Y lo que viva en esta carne que toca, que siente, que palpa, quiero vivirlo conforme a la voluntad de Dios, lo que me reste de vida. Esa es la mecánica que debemos de llevar nosotros como hijos de Dios. No permitir que hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de nosotros por medio de la guianza de nuestro Padre del cielo. Así funciona. Y quizás tú digas, pastor, si es bien fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Por supuesto que lo sé. Por supuesto que lo sé. ¿Usted cree que 21 años caminando con Cristo han sido sencillos? Por supuesto que no. Han sido días de tomar decisiones y decisiones radicales, de dejar reuniones o fiestas familiares o eventos o cosas que a mí me gustaban por saber que Dios tenía algo y sigue teniendo algo mejor para mi vida. Cuando la Biblia dice que no aborrece a padre, a madre, esposa e hijos por causa mía, no puede ser mi discípulo. Y aunque es un término muy radical, no quiere decir, no mamá, te aborrezco porque quiero ser servidor de Cristo. Pues no, ¿verdad? Obviamente que no se refiere a eso. Significa que nosotros tengamos como prioridad el reino de Dios y su justicia. Y el Espíritu Santo en su momento nos va a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. Un ejemplo práctico. Digamos, estás en tu casa, te estás preparando para salir a la iglesia y llegan sin avisarte, llegan dos hermanos tuyos con tus sobrinos. Hermano, venimos a pasar el domingo contigo. Ay, hermano, gloria a Dios, aleluya. Bueno, déjanos, ponemos cómodos o no vamos a ir a la iglesia. Esa es opción A. Opción B, hermano, ¿por qué no me avisaste que venías? Ay, hermano, es que te quise dar la sorpresa. Bueno, ok, gracias por la sorpresa. Aquí están las llaves, te quedas en tu casa. Voy 2 horas porque tengo una reunión con mi Padre del cielo. Ahí háganse desayunar lo que quieran. Ahí hay leche, ahí hay cereal, ahí hay galletas, desayunen y ahorita regresamos y pasamos el resto del día con ustedes. Opción A y opción B. Ya cada quien sabe cuál opción elige. O traérselos, ¿verdad? Opción C, gracias. Gracias por ayudarme a predicar. Opción C, me los llevo a la iglesia. Aunque va a ser más difícil, ¿verdad? La opción C. Pero, ¿por qué no? Está bien. Eso quiere decir que estás conectado con la predicación. Ah, Joana, gloria a Dios. En ese momento, el Espíritu Santo nos va a enseñar a decir
que hacer. ¿Cuándo? Cuando queremos vivir en obediencia, queremos vivir llenos y siendo guiados por el Espíritu de Dios. Aleluya. Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35. Proverbios 23, 29 al 35. Hace algunos años el Espíritu Santo me dio este pasaje y yo lo estuve orando y lo estuve meditando y lo estuve discerniendo. Y no saben de qué tremenda bendición ha sido para mi vida. Y ha sido de mucha enseñanza y espero que sea de enseñanza también para ti. Proverbios 23, 29 al 35. Ojo, mucho ojo con estos pasajes. Mucho ojo. Versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas, las quejas? ¿Para quién las heridas sin propósito? No tenían razón de ser. En balde quiere decir que no tenían razón de ser. ¿Para quién esas heridas? ¿Para quién los ojos morados? Versículo 30. Para los que se detienen mucho. Habla de los que les encanta, de los que llevan su deseo, su concupiscencia a los límites extraordinarios, sobrenaturales, que caen en la grosería del pecado. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. Versículo 31. Ojo, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente, aleluyita, mas al fin como serpiente te va a morder y como áspid te producirá dolor. Tus ojos van a empezar a mirar cosas extrañas y tu corazón va a empezar a hablar perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Es más, cuando me despierte, aún lo volveré a buscar. Como buen mexicano, aleluyita. Como el valiente, ¿verdad?, de la lotería, que está ahí todo maltrecho, todo golpeado, saliendo fuera de la cantina. Ah, pero el pelado con su botella y con su cuchillo del otro lado. Y el Espíritu Santo nos dice: aguas, no se detengan mucho en las concupiscencias de la carne, en la embriaguez de este siglo. Repito, no nos clavemos únicamente en las bebidas alcohólicas. La embriaguez es la disolución que ofrece el mundo. Un novio te puede embriagar. Una novia te puede embriagar. Una relación de pareja, de noviazgo, te puede embriagar y te importa más que tu relación con Dios. Ojo con eso. Tu esposo o tu esposa, ¿por qué no? Se puede amar sin darnos cuenta más al esposo o más a la esposa, ponerlo en primer lugar, que el buscar la obediencia a Cristo. Eso es embriaguez también. Y aquí nos advierte este pasaje. Ojo con eso. Porque tú crees que estás haciendo las cosas bien, pero al final tu decisión va a ser como una serpiente que te va a producir dolor. ¿Por qué? Porque elegiste incorrectamente. Porque no tomaste la decisión sabia. No tomaste la decisión correcta. Y aunque, aleluya, tenemos un Dios de restauración, y si cometemos errores como me pasaba a mí, me enganchan mucho esos versículos. Versículo 31, donde dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Yo me acuerdo cuando le decía a mi esposa: mira, yo llegaba a la cervecería y me sentaba y pedía una chabela. Yo sé que nadie sabe ahorita lo que es una chabela, Picasso sí. Yo pedía una chabela, era una copa de vidrio grandota, casi de 1 litro, yo decía, y cerveza de barril. Me da una chabela, por favor. Era una cantina sin mujeres y sin cosas así. Era una cervecería. Antes se llamaban cervecerías, ahorita son viles antros, pero a fin de cuentas pues es pecado, ¿verdad? Yo decía: dame una chabela. Y yo veía a la chabelita con la copa, que escurría el sudor, hermano, y que veía que brillaba el color de la cebada. Miren, los estoy viendo, pecadores, les está cayendo la baba.
Y yo la veía y decía, Señor, la sangre de Cristo. Y ahora, pasados los años, me doy cuenta cómo me tenía embebido y cómo estuve a punto de perder mi matrimonio y estuve a punto de perder a mi familia por permitir que esa embriaguez sedujera mis sentidos. Y ahora, ¿usted cree que me llama la atención? ¿Usted cree que se me antoja? Si usted cree que no, está completamente equivocado. Cuando ves los comerciales en la televisión, por supuesto, hermano, no nos hagamos tarugos, no nos engañemos. Mire, la carne, mientras la carne sigue viva, la atracción de la carne sigue viva. Pero ahora hay una diferencia, que yo camino lleno del Espíritu Santo y yo sé que eso me va a seducir a lo mejor 2 o 3 minutos que me va a durar, pero después me va a llevar y me va a encaminar a la condenación eterna. Así de clarito y así de sencillo. Las tentaciones van a seguir vigentes todos los días de tu vida. Hasta el día de que antes de que te mueras vas a tener tentaciones. Vas a tener el ánimo de fallarle a Dios. La energía, dice aquí este predicador, vas a tener la energía para tratar de desobedecer a Dios. Pero si eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a decir, eso no hacen los hijos de Dios. El Espíritu Santo le va a dar testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo de Dios y que los hijos de Dios viven de otra manera. Así de práctico y así de sencillo. Así funciona el reino. Así funciona. No hay otra manera en que funcione. ¿Sabes el muchacho con el que cohabito ahí en el trabajo, con el que estuve compartiendo? Te he dado testimonio varias veces que lo he estado ahí aconsejando y mentoreando. Lamentablemente pues volvió a caer en las garras, empezó a fumar cigarrillo normal y luego después a tomar bebidas embriagantes y ahorita lamentablemente otra vez volvió a fumar piedra. Y hay un primo que entró ahí a trabajar también ahí y va y me dice, Alex, te encargo mucho que ores por este vato. Dice, por este vato, ora mucho por este vato, porque otra vez lo vieron, anda fumando piedra otra vez. Y es que no se puede tener una vida de éxito si no permites que el Espíritu Santo guíe y sature tu vida. Necesitamos anhelar todos los días conocer al Espíritu Santo precioso para que Él produzca en nosotros ese espíritu de obediencia y ese espíritu de permanencia. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu de Dios guíe y controle completamente la vida de un creyente. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, hermano. No que alguien venga y te empuje, te caigas y empieces a patalear o empieces a dar mugidos de animales o lamentada risa escandalosa que llamaban risa santa. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Eso es un espíritu de desorden. Ser lleno del Espíritu Santo es permitir que el Espíritu de Dios guíe y controle completamente tu vida, que va a resultar en un carácter firme, convicciones y acciones que honren a Dios y que glorifiquen a Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Si tú permites que el Espíritu de Dios guíe y controle completamente tu vida, es evidencia que eres lleno del Espíritu Santo. Si tú permites que el Espíritu Santo forme y produzca en ti un carácter firme, eres lleno del Espíritu Santo. Si siempre quieres llegar temprano a la iglesia, es más, no quieres llegar. Si siempre llegas temprano a la iglesia porque sabes que es tu prioridad, es evidencia que eres lleno del Espíritu Santo. Si tus convicciones, tus acciones honran y glorifican a Cristo, es evidencia que eres lleno del Espíritu Santo. Si no está pasando así, ¿qué quiere decir? ¿Que no tienes al Espíritu Santo? No, sí tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere llenarte, pero está buscando tu vida de obediencia. Entonces, ¿qué requiere? Que le creas más, que te sometas más, que dediques más tu corazón a obedecer al Espíritu Santo. Y la contraparte, ¿qué significa andar conforme a la carne? O podemos andar conforme a la carne o ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa andar conforme a la carne? Andar conforme a la carne se refiere a vivir bajo el dominio de los deseos pecaminosos de la naturaleza humana caída, cediendo a la tentación, confiando en mis propias capacidades y tomando decisiones basadas en mis sentimientos
o preferencias en lugar de la guía del Espíritu Santo. Así clarito y transparente. Si prefieres hacer lo que tú quieres y no lo que el Espíritu Santo te está diciendo, eso quiere decir que andas en la carne. Eso quiere decir que quieres hacer lo que tú quieres hacer. Te consideras amigo del mundo y por tanto, entre más te involucres y te involucres y te involucres, la palabra dice que te estás convirtiendo en enemigo de Dios. No se puede andar de otra manera. O andamos conforme a la carne o andamos bajo la guianza del Espíritu Santo. 2 versículos y termino. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Como todo, vienen las luchas, vienen las pruebas, y ante el dolor y ante la confusión, a veces perdemos de vista la voz del Espíritu Santo, pero Pablo le dice a su discípulo Timoteo, mira Timoteo, versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿A qué se refiere? A la llenura del Espíritu Santo. Ese es el fuego del don de Dios. Versículo 7, ¿por qué? Porque Dios no nos ha dado un espíritu humano, ojo, no es lo mismo, un espíritu humano de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Le está diciendo, el fuego, el Espíritu Santo que quiere llenar tu vida, avívalo, porque no tienes un espíritu cobarde. O sea, hay un espíritu que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo. Hay un espíritu que está dentro de nosotros que Dios nos dio, que es el espíritu de vida, es el espíritu humano. Y le dice, tu espíritu no es un espíritu cobarde, ni de temor, sino que Él te ha dado ese poder y esa facultad para que tu espíritu se fortalezca bajo la llenura del Espíritu Santo, pero es responsabilidad tuya. Es en lo que quiero centrarme. Dice Timoteo, es responsabilidad tuya. Te aconsejo que lo avives. Y si me preguntas a mí como pastor y a ti como iglesia, ¿cómo te aconsejo que lo avives? Ven a la oración. Vente temprano a los discipulados. Vente temprano a adorar a Dios. Ponte a orar en tu casa. Ponte a leer la Biblia con tu familia. Haz un altar familiar con tu familia. Lean juntos la palabra. Adoren juntos a Dios. Busquen el reino juntos. El reino de Dios y su justicia. Eso es avivar el fuego del don de Dios que está en ti. Y termino con San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 7 versículos 37 y 38. Palabras de Jesús para ti y para mí. Versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno verdaderamente tiene sed, venga a mí y beba. Si tienes sed de Cristo, ve a Cristo. Búscalo a través de la oración, búscalo a través de su palabra. Versículo 38. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y termino en el 39. Dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, porque entonces aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Les estaba hablando de una promesa. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes, y si quieren ser llenos, vengan a mí, acérquense a mí, la única fuente de vida, la única fuente de vida eterna, el único que puede enviar a su Espíritu Santo a habitar y a vivir en ustedes. Y que cuando el Espíritu Santo esté dentro de ti, de tu interior van a brotar esos ríos de agua viva. Va a brotar en tu corazón un deseo inherente de estar en la presencia de Dios. Va a brotar dentro de ti un deseo inherente de servir a Dios, de predicar el Evangelio, de dar testimonio a otros, de compartir de tu fe, de compartir de tu esperanza. Eso va a producir, ¿por qué? Porque está lleno, arde en tu corazón el Espíritu Santo. Cuando iban camino de Emaús, ¿se acuerdan que los discípulos se encontraron con Jesús y que no lo reconocieron? Y después decían, ¿no ardía dentro de nosotros cada vez que Él hablaba? ¿Por qué? Porque eso producían las palabras de Jesús en sus vidas.
el que tenga sed, venga a mí y beba. Y conózcame. Establezca una relación. ¿Me ayuda, siervo, por favor? Establezca una relación íntima, estrecha conmigo para que puedan entenderme. Si tú tratas de vivir tu vida cristiana solo, sin Cristo y sin el Espíritu Santo, te vas a quedar a medio camino. Y no te estoy profetizando, te estoy advirtiendo. Si tú tratas de llevar tu vida sin Cristo y sin la guianza absoluta del Espíritu Santo, te vas a quedar a medio camino. Y tu vida no va a prosperar y nunca va a cumplir Dios el propósito para el cual te llamó, para el cual te decidió. Así que, si ya le entraste, ahora te aguantas y le sigues firme. Le sigues para que vayas día a día descubriendo el plan de Dios para tu vida. Miren que a mí me llama mucho la atención cómo es Dios y cómo es su soberanía. Y por ejemplo pienso en la vida de Gabriel, que pues él es encargado de ahí de mantenimiento, ¿verdad? De todo lo que es el sistema de redes de Telcel, Gol, no es publicidad, es gratuita. Y pues tú lo ves, ¿verdad? Y todos, busquen al ingeniero Gabriel Ramírez. Y luego, días pasados que me senté estaba ahí checando y viendo las fotos de cuando fueron a esta última vez a La Soledad, que no pude ir por cuestión de trabajo, porque ya me están restringiendo los permisos. Y lo veía ahí, ¿verdad? Con su chorcito y sus tenis, y ahí sirviendo. Y mira, lo que el mundo enaltece, ¿verdad? Lo que el mundo te da reconocimiento y te da mérito, cuando tú lo entregas a los pies de Cristo, siendo guiado por el Espíritu Santo, te permite ver su gloria. Y son experiencias completamente diferentes. Obviamente tenemos una asignación que cumplir secular y tenemos que trabajar y tener un sustento para nuestra casa, pero es muy diferente a cuando caminas en la asignación de Dios. ¿Por qué? Porque estás extendiendo el reino de los cielos. Cuando tú caminas en obediencia a Cristo, siendo guiado por el Espíritu Santo, Él te permite ver su reino establecido. Y lo ves en los corazones de las personas que reciben, que son ministradas, que reciben de la gloria y de la presencia de Dios. Y lo reciben muchos hombres, ¿verdad? Que tienen sus ministerios de restauración, muchos que se dedican a rescatar almas de las calles, que pues, se están perdiendo en drogas, en alcohol, y en cada uno de ellos ven la gloria de Dios. Y a mí me gusta ver esos videos y me gusta cuando testifican y ponen su antes y ponen su después y dicen: soy un milagro del cielo que muchos desprecian o que a muchos no les importa, pero gracias a que alguien tuvo carga y fue por mí, aunque corrió peligro y me rescató y me trajo, soy un milagro del cielo. Y así hay muchos milagros del cielo que están esperando que tú seas lleno del Espíritu Santo. Otra vez, así hay muchos milagros del cielo que quieren ser consumados, que están esperando que tú seas lleno del Espíritu Santo. Cada uno de los niños que se sientan en la mesa alrededor del club Caminando con Jesús son milagros del cielo que están siendo adoctrinados desde muy chiquitos. Entre semanas salíamos y pasamos por la casa de una de estas mujeres prudentes, pues la mamá de este niño de Lupín, y ahí estaba su mamá, y resulta que su mamá era cristiana. Y nos paramos y la señora así con mucha desesperación: hermana, hermano, gloria a Dios. Muy contenta porque su hija había regresado a los caminos de Cristo. Y no sabes lo que estás transformando y lo que estás marcando en los corazones de las personas cuando caminas bajo la llanura del Espíritu Santo. Póngase sobre sus pies, por favor. Espíritu Santo amado, precioso Consolador, amado guía de mi vida, enséñame a conocerte, Señor. Espíritu de Cristo, enséñame a escucharte. Espíritu eterno de Dios, enséñame a ser sumiso a tu
voz, a tu palabra. Quizás he caminado algún tiempo como cristiano, pero aún no puedo decir con plena convicción que te conozco y que escucho tu voz y que recibo la guianza que viene del cielo. Pero hoy te pedimos, Señor, tú que estás en este lugar y que te paseas en medio de este templo buscando corazones sumisos, dispuestos a ser llenos de ti, que podamos conocerte, Señor, que podamos aprender a escucharte y que podamos recibir la guianza del cielo a través de ser sensibles a tu voz. Señor, tú conoces aún lo más íntimo de nuestros pensamientos. Tú escudriñas aún lo más profundo de nuestros corazones. Y tú conoces, Señor, el anhelo que hay en nuestro corazón de conocerte, de amarte, de servirte. Tú sabes, Señor, cómo anhelamos ser llenos cada día de tu Santo Espíritu y buscar cada día ser guiados por tu voz. Padre, gracias, Señor, porque entendemos que tu palabra es verdad y que tu palabra, Señor, está confrontando el estilo de vida de muchos que estamos aquí. Tu palabra está confrontando nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y yo te pido, amado Espíritu Divino, que tú respondas, Señor, a nuestro clamor. Que tú vengas y anides en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos inundes, que nos llenes a plenitud y que podamos, Señor, desarrollar nuestra vida en Cristo de una manera poderosa. Señor, hoy decidimos en el nombre de Jesús no caer en las embriagueces de este mundo, sino buscar cada día la guianza que nos ofrece su Santo Espíritu y buscar, Señor, este espíritu de permanencia y caminar contigo en obediencia y en sumisión. En el nombre de Jesús, Padre, bendita es tu palabra y gracias, Señor, porque hoy la hemos recibido con un espíritu de mansedumbre y sabemos, Señor, que tú te encargarás de hacer el resto. Tú cambiarás nuestros corazones, tú cambiarás nuestras vidas, Señor, y nos permitirás caminar siempre en obediencia y sumisión a tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este domingo de culto, Señor, de adoración, de servicio y de escuchar tu palabra. Y gracias, Padre, porque podemos regresar a casa, a nuestras actividades, sabiendo que tú has mostrado tu palabra para nuestros corazones y ahora sabemos en qué debemos de trabajar cada día en nuestras decisiones. En el poderoso nombre de Jesús, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Te alabamos, te adoramos y te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Y denle un aplauso fuerte a nuestro buen Dios por su palabra y por sus principios que hemos aprendido en este día. En el nombre de Jesús. Amén.